Familia, muy buenos días. Continuando con el ciclo de el mes de julio en nuestra iglesia sobre el perdón, cerramos el mes con los devocionales que se han venido haciendo, con un devocional sobre el perdón basado en 1 Samuel 24 y 1 Samuel 26, que lo he titulado El poder del perdón y de la obediencia a Dios. Primero que todo, una corta oración y decimos: Señor, Padre Celestial, estamos esta mañana en este devocional recibiendo nuevamente el agua viva de tu palabra, Señor. Toca nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu y aliméntanos y muéstranos cómo actuar, cómo reaccionar y cómo limpiar de nuestras vidas cualquier tipo de rencor, cualquier tipo de mala historia que tengamos en nuestro corazón, de hierbas amargas que nos quitan la bendición y la capacidad de ver tus bendiciones. Limpia nuestros corazones todos los días más, Señor, y acércanos más a ti, porque con tu gracia siempre encontramos el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, en aras del tiempo, pongo en contexto. Todos sabemos que Samuel habló con Dios y Dios le dijo que Saúl no iba a seguir en el reino. Y Samuel fue parte del proceso de poner a David al frente de Goliat. Y fue parte del proceso y de la recomendación de que pusieran atención a David. Pero después de que David mata a Goliat, el pueblo reacciona muy positivamente y eso genera una envidia en Saúl tremenda, una ira incalculable y una ansia por desaparecerlo de la superficie de la tierra para matarle competencia. Típico del egoísta, egocentrista, con el poder en la mano, que pierde la gracia de Dios. El 1 Samuel 24 lo tengo en la Reina Valera y el 1 Samuel 26 lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. En contexto, dice 1 Samuel 24, David perdona la vida a Saúl en En-Gadí. Y el 26, David vuelve a perdonar la vida de Saúl. Son dos eventos que tienen mucho en común y los vamos a revisar y los invito a que lo estudien con detalle cuando tengan tiempo, porque es muy interesante y hay mucho aprendizaje en estos capítulos. En 1 Saúl 24, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Siguiendo la historia, David y los hombres están en la parte oscura de la cueva y entra Saúl a descansar, cuando venía con 3,000 hombres listo para matar a David. Por supuesto, los hombres de David le dicen: aprovechemos que Dios lo puso en nuestras manos y acaba con tu enemigo. Pero David, como muestra del control que tenía, lo que hizo fue que le cortó un pedazo del manto que llevaba, de la capa que llevaba Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y reprimió a sus hombres y les dijo que no le iban a hacer mal. Saúl
saliendo de la cueva, siguió su camino. Totalmente, después de que descansó, se paró y se fue y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Un corazón impresionante, haciendo reverencia y pagando el mal con bien después de que lo han tratado de matar múltiples veces. Y no solo eso, sino que le dice David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen? O sea, ¿por qué le cree a los demás en los rumores? Yo no estoy haciendo nada, ¿por qué me persigue? Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo la corté y no te maté. Tuve tu vida en mis manos y no te la quité. ¿Y cuál es la reacción de Saúl al respecto? Y algo muy importante que le dice David a Saúl: Jehová pues será el juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl le dice: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Saúl reconoce en ese momento su error, y no fue la última ni la única vez que lo hizo. Dice: porque quien halla a su enemigo y lo deja ir sano y salvo, le dice Saúl a David. Y esta parte del 20 me causó un impacto muy especial, porque Saúl, en medio de su locura, que la tenía, era un comportamiento totalmente bipolar, errático a veces, de pronto caía en razón, caía en cuenta de sus errores, y le dice en el 20, y ahora, le dice Saúl a David: ahora como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Le está diciendo y reconociendo a David que él será el próximo rey de Israel. Eso es algo viniendo de una persona con esa furia, con ese ego, con esa arrogancia, con esa ira. Esos son los toques que le llegan de sensatez, que vienen de Dios, en donde Él mismo reconoce que David será el próximo rey. Pero aquí viene algo interesante, le dice: júrame pues, ahora que por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. En esa época, cuando un rey reemplazaba al otro, borraba la familia, borraba el nombre y que no se podía volver a nombrar. Entonces David juró a Saúl, y Saúl se fue a casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Aquí hay muchos aspectos que revisitar, pero voy a resaltar algunos para pasar al otro pasaje y encontrar qué similitudes hay. Lo primero es que hay un evento fortuito o una oportunidad para alguien perseguido de acabar con la persecución y hacerle mal a quien lo persigue. Pero se trataba del rey. Y David, como buen creyente y por su fe, sabía y entendía que esa gracia venía de Dios. Y él le dijo claramente: yo nunca voy a manchar mis manos de la sangre del escogido de Dios. Y dice en alguna parte que Dios es quien hace justicia. Es no tomar la venganza en la mano, no tomar las acciones en la mano, no pagar el mal con mal, sino con bien, con bendición, y poner eso en las manos de Dios. Eso es muy importante. Otro punto muy importante: no dejarse llenar la cabeza
e influenciar de los que lo rodean, siempre asusando y tratando de echarle gasolina a la situación. Y yo me preguntaba cuántas veces eso no ocurre en nuestras vidas. Cuántas veces quienes están escuchando se acercan simplemente para hacer más grande el asunto. Hoy en día en social media, una situación así de pequeña le echan gasolina y la vuelven viral y destruyen vidas. ¿Es eso lo que quiere Dios para nosotros como sus hijos? ¿Es la manera en que debemos actuar? Por supuesto que no. David era un gran guerrero, pero tenía un corazón impresionante y tenía muchísima claridad entre el bien y el mal. Cometió errores muchísimos, pero en este caso particular, no una, sino varias veces, porque él amaba a Saúl. Él le cantaba y le tocaba la lira a Saúl. Él era muy allegado a Saúl. El mejor amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, se amaban, dice la palabra de Dios. Y aquí es perseguido y hay algo muy curioso. Saúl lo persigue siempre con 3,000 hombres en los dos casos, como lo vamos a leer ahora en el 26. Estudiando un poco encontré que David normalmente se juntaba con unos 300, o sea, era una relación de 10-1 para estar seguro de que si había batalla iba a ganar. Pero se le olvidaba a Saúl algo, él ya había perdido la gracia de Dios, él ya había perdido, ya no era parte del plan de Dios. Y era muy importante ver cómo David le dijo que él debería morir en algún momento en batalla o donde fuera. Básicamente predijo que él iba a morir en batalla y así fue, pero no iba a manchar sus manos con la sangre. Y aquí siempre Saúl le decía: hijo mío, te amo, te quiero, sí, tienes razón, qué pena, el malo soy yo, y tú vas a ser el rey, y vas a ser el rey, y yo te reconozco, y de paso le reconocía que todo iba a ser para bien para David. Pero siempre tenía un trasfondo. De pronto esas palabras iban de adorno, era para asegurarse que si él perdía, no borrara su nombre y no borrara su familia. Eso me hace pensar, porque después de esas palabras, dice: y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, y le dice que es bueno, etcétera, dice uno, bueno, hasta aquí llegó la persecución, pero no. Continuó y volvió a recaer en su ira, y ahí es donde entramos al capítulo 26. Y en el capítulo 26 prácticamente se presenta una situación muy similar. Dice: David vuelve a perdonar la vida de Saúl. Ahora bien, algunos hombres de Sif fueron a Gibea para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Áquita que tiene vista a Jesimón. Nuevamente algo en común. La gente anunciándole y ayudándole al que persigue a buscar al perseguido para destruirlo. La misma gente que gritaba que David mató a 10,000 y Saúl a 1,000, venían, lo espiaban, iban, le echaban el chisme y lo mandaban nuevamente a la persecución. Y Saúl se prendía inmediatamente, sacaba nuevamente 3,000 hombres, como lo dice aquí, escogió a 3,000 de los soldados electos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Sif, nuevamente. Pero cansado de la persecución, paró
e hizo un campamento. Y Abner era el jefe de los ejércitos de Saúl. En ese momento estaba protegiendo ese campamento. David lo ve desde la distancia y se acompaña con Abisai y le dice: acompáñame, yo voy contigo, contestó Abisai. Y dice el 7, entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl. Lo encontraron dormido, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Nuevamente la gente asusando para que la persona actúe y destruya. Dice: déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle dos. Dijo: no, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y vámonos de aquí. Ahí está el punto que estaba haciendo hace un momento. David no solo respeta, ama y no pierde el amor por furia, por ira, por egoísmo o con razón, porque lo ha tratado de matar muchas veces, pero también está preanunciando la forma en que Saúl moría. Él decía: con ese carácter él va a seguir guerreando y algún día caerá, pero eso no me corresponde a mí. Él se llevó la lanza y la jarra de agua. Después se gritaron entre los dos campamentos, o desde la posición que estaba David al campamento, y de paso David se burla de Abner y le dice: bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad? Se burló David. En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor, ¿dónde está la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Saúl reconoció la voz de David y gritó: ¿eres tú, David, hijo mío? Y David contestó: sí, mi señor el rey. ¿Por qué me persigues nuevamente? Exactamente al anterior. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me persigues? No le crea a la otra gente, yo no tengo nada contra usted. Y le dice nuevamente Saúl, al notar que es cierto lo que está diciendo, que tuvo la vida o su vida nuevamente en sus manos y no lo ejecutó. Ahí Saúl lo único que tenía para decir era: he pecado, hijo mío, vuelve a casa y no trataré de hacerte daño porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto, he estado muy, pero muy equivocado. Entonces David le dice: mande a alguien, que aquí está su lanza. Y le dice: aquí está su lanza, oh rey, dijo David, permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo, aun cuanto el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ojo con esto. Dios da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Y aquí dice: ahora que el Señor valore mi vida así como hoy yo he valorado la tuya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas, seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue
y Saúl regresó a su casa. Como ven, son dos eventos muy similares, en diferentes sitios, diferentes características, pero siempre llevan a lo mismo. Y llevan la etapa del chisme, del espía, vaya y persígalo, después la gente influenciando a David para que mate a Saúl. Las respuestas de Saúl siempre son las mismas. Hay consistencia en su fe, hay consistencia en ese sentimiento que lleva en su corazón de lealtad, de amor, en donde es muy claro que nosotros recibimos recompensas por hacer el bien, por ser leales, por no pagar el mal con mal. La palabra de Dios es muy clara. Y la invitación que les traigo hoy es a que reflexionemos. Si en nuestros corazones tenemos algún tipo de rencor, si en nuestros corazones tenemos algún tipo de odio, algún tipo de egoísmo, de envidia, de cualquier cosa que no le agrade a Dios, meditemos cómo debe ser el corazón de alguien que tiene una relación cercana con Dios. Jesucristo, cuando se le pidió que cómo debíamos orar, en el Padre Nuestro dice claramente, o les dijo a sus apóstoles, la forma en que deben orar con el Padre Nuestro. Y ahí habla del perdón. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras versiones, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es fundamental en la vida, familia. Lo estudiamos y lo revisitamos en muchas charlas este mes en la iglesia. Y la razón es porque no hay bendición si el corazón está lleno de hierbas amargas. Esas peticiones que todos llevamos en el corazón a veces no llegan y muchas veces tienen que ver porque vivimos revisitando situaciones anteriores, porque hay maldiciones hacia alguien, políticos o situaciones o lo que sea. Nosotros no somos los que debemos juzgar. El único que juzga es Dios, como David bien lo presentó en estos dos eventos. La justicia verdadera viene de Dios. Y nosotros lo único que debemos hacer es ser leales. Lo único que debemos hacer es dejar pasar esos tragos amargos, aprender de ellos y pedirle a Dios que siempre limpie nuestros corazones. Está muy claro. Antes de venir a congregarse, a alabar, a hacer las peticiones, perdonemos a nuestro hermano. Y tenemos que limpiar cualquier resquemor, levantar el teléfono, limar asperezas y hacer una invitación siempre a cumplir ese mandato de amor que Jesucristo nos dejó. Amaos los unos a los otros, como yo los he amado. Sin amor no hay perdón. Pero el perdón no es debilidad. El perdón no es más que una muestra de la madurez en nuestra fe y en el hacer caso y ser obedientes a la palabra de Dios que nos invita siempre a perdonar. Con esto, gracias por esta mañana, escuchar este devocional, reflexiónenlo,
Revisiten estos capítulos que son muy interesantes. Y cerramos diciendo, Señor, gracias por tu perdón. Siempre, Señor, que lo invocamos. Y como si tú nos perdonas, Padre, no podemos poner en nuestros corazones, perdona a quienes nos han ofendido, a quienes nos han faltado, a quienes nos hayan perseguido o hecho mal. Bendícelos, Señor, protégelos, Señor, límpiales también sus corazones y haz tu justicia, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios los bendiga y sigamos escuchando la palabra y poniéndola por obra. Buenos días, buena semana, Dios los bendiga.